Esta noche exploramos relatos que cambiarán cómo ven su lugar de trabajo. Oficinas, fábricas, hospitales, escenarios donde lo inexplicable acecha. Alístense, suban el volumen, apaguen las luces y acompáñennos en esta travesía hacia lo desconocido. Comenzamos. Hola, me llamo Daniel y trabajo como contador en una empresa ubicada en pleno corazón de Ciudad de México. En 2019, algo sucedió en nuestras oficinas que cambió para siempre la forma en que veo este lugar. Les aseguro que nunca imaginé que un edificio tan moderno pudiera ser escenario de algo tan extraño. Todo comenzó un viernes por la noche. Varios compañeros y yo nos quedamos trabajando horas extra para cerrar un informe importante. El edificio estaba casi vacío, excepto por nosotros y un par de guardias de seguridad. Era cerca de la medianoche cuando notamos algo raro. Las luces de la sala de juntas se encendían y apagaban solas. Al principio pensamos que era un problema eléctrico, pero pronto descubrimos que no era así. Uno de mis compañeros, Marta, se ofreció a revisar. Caminó hasta la sala de juntas mientras los demás bromeábamos nerviosamente sobre fantasmas y películas de terror. Pero cuando volvió estaba pálida y temblando. Dijo que había visto una sombra moverse dentro de la sala, aunque estaba completamente vacía. No le creímos al principio, pero decidimos acompañarla para comprobarlo. Al llegar, la sala estaba en completo silencio, pero las luces comenzaron a parpadear otra vez. Fue entonces cuando todos lo vimos. Una figura oscura, como una sombra humana, cruzó el ventanal de vidrio. Todos retrocedimos, y uno de mis compañeros incluso dejó caer su laptop del susto. Llamamos al guardia de seguridad, quien revisó la sala con nosotros. No encontró nada extraño, pero las cámaras de seguridad captaron algo perturbador. En el video, la sombra se veía claramente moviéndose de un lado a otro, aunque no había nadie más en el edificio. Esa noche, ninguno de nosotros quiso quedarse más tiempo. Al día siguiente, hablamos con nuestro jefe, quien nos confesó algo sorprendente. Años atrás, un empleado había fallecido en la sala de juntas. Según él, había sufrido un infarto durante una reunión y murió antes de que llegara la ambulancia. Con el tiempo, la historia se volvió más inquietante. Algunos compañeros comenzaron a notar cosas extrañas, incluso durante el día. Documentos que se caían de las mesas, computadoras que se encendían solas y, sobre todo, ese inexplicable parpadeo de luces en la sala de juntas. Marta, quien inicialmente había sido la más escéptica, juraba que había sentido una mano fría en su hombro mientras trabajaba en su escritorio. Una tarde, decidimos probar algo. Durante el almuerzo, llevamos una grabadora a la sala de juntas y la dejamos encendida mientras salíamos. Cuando revisamos la grabación más tarde, encontramos algo que nos heló la sangre. Un susurro apenas audible, pero claro. Decía, «Ayúdenme». Esto fue suficiente para convencer a algunos de nosotros de que necesitábamos hacer algo. Marta contactó a un conocido suyo, un sacerdote que tenía experiencia en bendecir lugares. Acordamos una noche para que realizara una ceremonia en la sala de juntas. Aunque al principio no todos estaban de acuerdo, la mayoría aceptó participar. La noche de la bendición fue intensa. El sacerdote comenzó a rezar, rociando agua bendita por toda la sala. A medida que avanzaba, las luces comenzaron a parpadear de forma más violenta y un ruido sordo, como de algo golpeando el vidrio, resonó en la habitación. Algunos de mis compañeros estaban aterrados y querían salir, pero el sacerdote insistió en continuar. Cuando todo terminó, la sala quedó en silencio y las luces dejaron de parpadear. Todos sentimos un alivio inmediato, como si una carga pesada hubiera desaparecido. Desde entonces, la sala de juntas ha estado tranquila, aunque ninguno de nosotros quiere quedarse a solas allí por mucho tiempo.
A pesar de la calma, algunos compañeros dicen que, en noches particularmente silenciosas, aún pueden escuchar un susurro en los pasillos, como si algo estuviera agradeciendo nuestra ayuda. No sabemos si la presencia se fue por completo o si simplemente está en paz ahora, pero lo que vivimos nos marcó a todos. Así empezamos la noche. ¿Qué les pareció esta historia de Daniel? Déjenmelo saber en los comentarios. La siguiente historia nos llega desde Medellín, Colombia. Me llamo Camilo y trabajo como supervisor en una fábrica textil en Medellín, Colombia. Lo que voy a contarles sucedió en 2004, y aunque han pasado casi 2 décadas, los recuerdos aún me producen escalofríos. Era una noche tranquila de abril. Habíamos extendido el turno debido a una entrega importante y el ambiente en la fábrica estaba cargado de agotamiento. Cerca de las 10 de la noche, algunos trabajadores comenzaron a notar algo extraño, sombras que parecían moverse entre las enormes máquinas. Al principio, pensé que eran ilusiones causadas por el cansancio. «Es solo tu imaginación», le dije a Diego, uno de los operarios, cuando mencionó haber visto una figura oscura deslizarse cerca de la sección de costura. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a invadirnos a todos. La fábrica, que de por sí era un lugar frío y monótono, esa noche se sentía especialmente pesada. A eso de las 11, mientras revisaba los registros en mi oficina, escuché un fuerte ruido metálico proveniente de la planta principal. Salí corriendo, pensando que alguna de las máquinas había fallado, pero lo que encontré me dejó paralizado. Una de las enormes prensas estaba detenida, y justo frente a ella, en el suelo, había marcas de pisadas que parecían hechas en grasa. Lo extraño es que no había nadie cerca y las cámaras de seguridad no mostraban a nadie en ese sector en los últimos minutos. Decidí no alarmar al resto del personal y pedí a los técnicos que revisaran la máquina. No encontraron ninguna falla, pero yo no podía quitarme de la cabeza esas pisadas. La situación se intensificó al día siguiente. Una de las trabajadoras, Sonia, llegó aterrada diciendo que durante la madrugada había escuchado voces cerca de las máquinas. Según ella, alguien susurraba su nombre repetidamente. Cuando fue a buscar quién era, encontró todo en completo silencio, pero vio una sombra cruzar rápidamente hacia el almacén de materiales. Sonia estaba tan alterada que pidió cambiar de turno para no volver a trabajar de noche. Esa misma noche, un grupo de nosotros decidió quedarse para investigar. Armados con linternas y grabadoras, recorrimos la fábrica en busca de respuestas. Todo estaba en calma hasta que llegamos al almacén. Mientras revisábamos entre los estantes, escuchamos un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Nos quedamos en silencio, intentando localizar el origen del ruido, pero este se detuvo de repente. Fue entonces cuando notamos algo espeluznante. Una de las estanterías tenía marcas de manos, como si alguien hubiera intentado trepar por ella. Diego, quien siempre había sido el más escéptico, tomó una grabadora y la dejó en el almacén mientras salíamos. «Si hay algo aquí, lo sabremos», dijo en tono desafiante. Cuando revisamos la grabación más tarde, todos quedamos mudos. Entre los ruidos normales de la fábrica, se escuchaba claramente una voz que decía: «Ayúdenme, no puedo salir». Esa frase nos dejó helados, pero también nos llevó a investigar más sobre el pasado de la fábrica. Consultamos con algunos de los trabajadores más antiguos y revisamos documentos históricos. Descubrimos que, décadas atrás, un accidente fatal había cobrado la vida de un trabajador en la misma sección donde vimos las marcas de grasa. Según los registros, el hombre quedó atrapado en una de las prensas durante un turno nocturno, murió instantáneamente y su familia nunca recibió explicaciones claras sobre lo ocurrido. Desde entonces, algunos empleados hablaban de sucesos extraños, pero nunca se había tomado en serio.
Los rumores incluían luces que parpadeaban, objetos que desaparecían y, por supuesto, las sombras que se movían entre las máquinas. Finalmente, decidimos llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar. Durante la ceremonia, que se realizó una madrugada, las luces parpadearon varias veces y algunos de nosotros sentimos un frío inusual, como si una corriente de aire helado recorriera la fábrica. Al finalizar, el sacerdote aseguró que el alma que rondaba el lugar había encontrado paz. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos trabajadores reportaron sentir que eran observados, incluso durante el día. Una vez, Diego juró que vio una figura en los monitores de seguridad mientras revisaba las cámaras en la cabina. Cuando fue a verificar, no encontró a nadie, pero las grabaciones mostraban una sombra moviéndose lentamente entre las máquinas. Desde entonces, los sucesos paranormales cesaron casi por completo, aunque de vez en cuando alguien menciona haber sentido una presencia o escuchado pasos. A pesar de ello, la fábrica sigue funcionando, y aquellos que trabajamos allí aprendimos a convivir con el recuerdo de lo ocurrido. Hoy, cada vez que paso por el almacén o la sección de las prensas, no puedo evitar recordar aquellas noches llenas de miedo y preguntas. Tal vez el alma de aquel trabajador encontró descanso, o tal vez simplemente decidió quedarse en silencio, observándonos desde las sombras. Camilo y sus compañeros vivieron en carne propia lo inexplicable, recordándonos que los lugares de trabajo también pueden guardar secretos oscuros. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Será que las almas atrapadas encuentran maneras de comunicarse con nosotros? Antes de seguir, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video con otros amantes del terror. Ahora sí, continuemos. Soy Ana y trabajo como enfermera en un hospital de Monterrey, México. Esta experiencia me ocurrió en 2016, durante uno de mis turnos nocturnos. El hospital donde laboro es un edificio antiguo que ha sido remodelado muchas veces, pero aún conserva esa atmósfera pesada que muchos de nosotros asociamos con su historia. Todo comenzó cuando asignaron a nuestro equipo el turno nocturno en un ala que había sido cerrada por reformas, pero que por una emergencia tuvimos que reabrir. Esa noche éramos solo 3, mi compañero Jorge, la enfermera de guardia y yo. La sensación en esa ala era inquietante, como si el aire fuera más denso de lo normal. Desde el principio hubo un silencio extraño, roto solo por el eco de nuestros pasos y el ruido ocasional de las máquinas médicas. El primer incidente ocurrió alrededor de la medianoche. Estaba organizando material médico en la estación de enfermería cuando Jorge me llamó desde el pasillo principal. «Ana, ¿acabas de usar el ascensor?», me preguntó con una expresión confusa. Le respondí que no. Según él, había visto cómo las puertas del ascensor se abrían y cerraban repetidamente sin que nadie estuviera cerca. Pensamos que quizás se trataba de un problema eléctrico, así que decidimos no darle mucha importancia, aunque admito que me dejó intranquila. Unas horas más tarde, mientras descansábamos en la sala de descanso, escuchamos el sonido del ascensor nuevamente. Esta vez era más insistente. Las puertas se abrían y cerraban con un leve chirrido metálico y algo más, un sonido similar a un golpeteo, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Jorge y yo decidimos ir a revisar. Cuando llegamos, las puertas estaban abiertas y dentro del ascensor no había nadie. Intentamos llamar al técnico del hospital, pero no contestó. «Vamos a apagarlo por seguridad», dije, y eso hicimos. La calma no duró mucho. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras revisábamos las habitaciones, escuchamos algo que nos puso los pelos de punta. Un susurro proveniente del pasillo. Parecía un lamento prolongado, pero no podíamos distinguir palabras. Decidimos seguir el sonido y llegamos al ascensor.
Aunque lo habíamos apagado, las puertas se estaban moviendo de nuevo, esta vez más lento, como si alguien las estuviera forzando. Jorge sacó su celular y comenzó a grabar mientras yo llamaba a la recepción para pedir ayuda. Fue entonces cuando algo ocurrió que nunca olvidaré. Las luces del pasillo parpadearon y en el reflejo de las puertas del ascensor vimos claramente la figura de una persona. Parecía una mujer, con un vestido blanco antiguo que miraba hacia nosotros antes de desaparecer por completo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Dejamos todo y nos reunimos con el resto del personal en la recepción. Cuando mostramos el video de Jorge, todos quedaron en silencio. En la grabación se veía claramente cómo las puertas se movían solas y por un segundo la figura de la mujer era visible. «Esa ala tiene su historia», dijo uno de los médicos más antiguos. Según él, años atrás, una paciente había fallecido trágicamente en ese ascensor. El sistema falló y quedó atrapada durante horas antes de que lograran sacarla. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Esa revelación nos dejó a todos inquietos. Pasamos el resto de la noche en el área de recepción, pero no pudimos evitar hablar sobre lo que habíamos presenciado. Algunos compañeros recordaron que esa ala siempre había tenido fama de estar cargada. Varios médicos y enfermeros afirmaban haber escuchado pasos en los pasillos vacíos, puertas que se abrían sin explicación y, por supuesto, el constante movimiento del ascensor. Al día siguiente reportamos lo sucedido al administrador del hospital, quien ordenó una revisión completa del sistema eléctrico y mecánico del ascensor. Los técnicos no encontraron ninguna falla, pero por precaución, esa ala volvió a cerrarse y no ha sido reabierta desde entonces. Según el administrador, es más sencillo mantenerla clausurada que enfrentar más quejas del personal. A pesar de lo que ocurrió, aún trabajo en el hospital. Sin embargo, evito por completo esa parte del edificio. Algunos de mis compañeros aseguran que, de vez en cuando, todavía escuchan el ascensor funcionando, incluso cuando nadie debería estar allí. Otros mencionan haber visto sombras cruzar el pasillo o haber sentido un frío repentino al pasar cerca del ascensor. Yo, cada vez que paso cerca de esa ala, no puedo evitar apurar el paso, sintiendo como si alguien me observara desde las sombras. Tal vez sea mi imaginación, o tal vez la historia de la mujer atrapada en el ascensor dejó una huella que nunca podrá borrarse. Ana y sus compañeros vivieron una experiencia que demuestra que incluso en los lugares más cotidianos, lo inexplicable puede manifestarse. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que la mujer del ascensor aún busca descanso? Hola amigos del auditorio, soy Martín y en 2011 trabajaba como mesero en un pequeño restaurante en Rosario, Argentina. Lo que voy a contarles sucedió una noche de invierno en un lugar que hasta ese momento consideraba común y corriente. Sin embargo, después de aquel evento mi forma de ver ese restaurante cambió para siempre. El restaurante era muy acogedor, con luces cálidas y un ambiente familiar. Cerrábamos a las 11 de la noche, pero esa noche nos quedamos un poco más tarde porque había que preparar todo para una reserva importante al día siguiente. Éramos solo 3, Laura, la encargada, Andrés, el cocinero, y yo. Ya habíamos terminado de limpiar y estábamos listos para irnos, cuando notamos algo extraño. En una de las mesas del rincón, la número 8, había una taza de café. Al principio pensamos que era un descuido, que alguno de nosotros la había olvidado, pero Laura aseguró que había revisado todas las mesas antes de empezar a limpiar. Lo curioso es que la taza estaba caliente, como si alguien la hubiera servido hace apenas unos minutos. Debe ser una broma, dije, intentando quitarle importancia. Sin embargo, nadie se reía.
Decidimos ignorarlo y seguir con nuestras tareas, pero apenas empezamos a apagar las luces, ocurrió algo más extraño. La silla junto a la mesa 8 se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado. Todos nos quedamos helados mirando la silla. Laura, que siempre había sido escéptica, dijo en voz baja: ¿Hay alguien aquí? Por supuesto, no hubo respuesta. Andrés, intentando mantener la calma, se acercó para mover la silla de vuelta a su lugar. Pero justo cuando iba a hacerlo, escuchamos un susurro. Era tan bajo que al principio pensamos que venía de afuera, pero no, venía del rincón donde estaba la mesa 8. Era una voz que apenas decía: «Estoy aquí». En ese momento, Laura decidió que habíamos trabajado suficiente por esa noche. Apagamos las luces rápidamente y nos fuimos, intentando olvidar lo ocurrido. Sin embargo, la experiencia nos dejó intranquilos y durante los días siguientes, la mesa 8 se convirtió en un tema de conversación constante. Las cosas se intensificaron una semana después. Una noche, un cliente habitual pidió sentarse en la mesa 8. No pensamos mucho en ello y lo atendimos como siempre. Pero cuando regresamos para retirar su plato, el cliente nos preguntó: ¿quién era la persona que estaba conmigo? Confundidos, le dijimos que nadie había estado sentado con él. Insistió en que había sentido que alguien se sentaba frente a él y que incluso escuchó cómo movían la silla. Laura, visiblemente nerviosa, trató de calmar al cliente diciendo que tal vez había sido una corriente de aire. Sin embargo, Andrés y yo sabíamos que algo extraño estaba pasando. Esa misma noche, decidimos dejar una grabadora sobre la mesa 8 después de cerrar, con la esperanza de capturar algún sonido que explicara lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, revisamos la grabación con ansias. Lo que escuchamos nos dejó sin palabras. Entre los ruidos normales del restaurante, como el crujir de las maderas y el eco de nuestras voces antes de irnos, se escuchaba claramente una voz masculina diciendo: ¿por qué se van? Esa frase repetida 2 veces era suficiente para convencernos de que la mesa 8 tenía algo especial, algo que no podíamos entender. Decidimos investigar el pasado del restaurante. Hablamos con antiguos empleados y algunos vecinos de la zona. Descubrimos que años atrás, antes de que el lugar se convirtiera en un restaurante, era una tienda de abarrotes. Según una historia local, el dueño de la tienda, un hombre llamado Esteban, solía sentarse en ese rincón todas las noches después de cerrar. Una noche, sufrió un infarto fulminante y falleció justo allí. Desde entonces, muchos decían que su espíritu seguía presente. Laura, aunque seguía siendo escéptica, accedió a que un sacerdote viniera a bendecir el lugar. La ceremonia fue breve, pero intensa. Durante la bendición, algunos de nosotros sentimos un frío inusual, y Andrés juró haber visto una sombra moverse cerca de la mesa 8. El sacerdote aseguró que el espíritu de Esteban solo quería compañía y que con la bendición encontraría paz. Desde entonces, la mesa 8 ha permanecido tranquila. A pesar de ello, seguimos notando pequeños detalles. Una silla que aparece movida, una taza que se encuentra fuera de lugar, o la sensación de que alguien te observa mientras limpias el lugar. Quizás Esteban no se fue del todo, pero parece estar en paz ahora. Hoy, cuando paso cerca de la mesa 8, siempre le dedico un pensamiento. Tal vez eso es todo lo que necesita, saber que no lo hemos olvidado. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Será que Esteban aún cuida su rincón favorito? Ahora viajaremos a Sudamérica, específicamente a la mitad del mundo. Un suscriptor nos escribe desde ahí y nos dice: hola, me llamo Luis, soy de la provincia de Santa Elena y en 2008 trabajaba como guardia de seguridad en una bodega en Quito, Ecuador.
Lo que voy a contarles no es algo que haya compartido con muchas personas, pero después de lo que viví, sé que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que imaginamos. La bodega era enorme, con interminables pasillos llenos de estantes que llegaban hasta el techo. Al principio, parecía un trabajo tranquilo, casi aburrido. Mi única tarea era asegurarme de que todo estuviera en orden y patrullar cada hora. Sin embargo, poco después de empezar, comencé a notar cosas extrañas. La primera vez que sucedió algo raro fue una madrugada, cerca de las 2:30 de la mañana. Estaba recorriendo uno de los pasillos cuando escuché pasos detrás de mí. Me detuve, pensando que quizás alguno de mis compañeros estaba trabajando tarde, pero al girarme, no había nadie. Revisé las cámaras de seguridad más tarde, pero no mostraban nada. Decidí ignorarlo, convencido de que era mi imaginación. Con el tiempo, los incidentes se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin motivo aparente y los sensores de movimiento detectaban actividad en pasillos vacíos. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un ruido metálico que venía del fondo de la bodega. Al acercarme, encontré una puerta que no debería estar allí. Era de metal, con un aspecto antiguo y no aparecía en los planos del edificio. Al principio pensé que tal vez era una entrada secundaria que no conocía, pero algo en esa puerta me daba mala espina. Decidí no abrirla y reporté su existencia al supervisor al día siguiente. Sin embargo, cuando volvimos para revisar juntos, la puerta había desaparecido. Mi supervisor me miró con incredulidad y me sugirió que descansara más. Pero yo sabía lo que había visto. Una semana después, algo aún más inquietante sucedió. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando vi una figura cruzar uno de los pasillos. Era una sombra alta que se movía lentamente entre los estantes. Tomé mi linterna y corrí hacia ese sector, pero no encontré a nadie. Lo que sí noté fueron huellas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Esa noche fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Decidí llamar a uno de mis compañeros, Diego, para que me acompañara durante los turnos nocturnos. Al principio, Diego era escéptico y se burlaba de mis historias, pero no tardó en cambiar de opinión. Una madrugada, mientras patrullábamos juntos, escuchamos una risa suave que parecía provenir de todos lados. Diego intentó bromear al respecto, pero su voz temblaba. Seguimos el sonido hasta uno de los pasillos más oscuros, donde vimos algo que nunca olvidaré. Una sombra humanoide que parecía estar observándonos. Cuando apuntamos nuestras linternas hacia ella, desapareció. Después de esa noche, decidimos investigar el pasado del lugar. Hablamos con antiguos empleados y descubrimos que, hace muchos años, el terreno donde se construyó la bodega había sido un hospital durante una epidemia. Según las historias, muchas personas murieron allí, y se decía que sus almas no habían encontrado descanso. Las cosas llegaron a su punto más aterrador un mes después. Estaba solo, ya que Diego había pedido el día libre. Mientras revisaba los estantes, escuché una voz que susurraba mi nombre. Pensando que era mi imaginación, intenté ignorarla, pero entonces sentí un golpe en mi espalda, como si alguien hubiera empujado. Al girarme no había nadie, pero la sensación de una presencia era innegable. Decidí abandonar mi ronda y encerrarme en la cabina de seguridad. Revisé las cámaras, esperando encontrar una explicación, pero lo que vi me dejó sin palabras. Una figura oscura estaba parada frente a la cabina, mirando directamente a la cámara. De repente, la pantalla se puso en blanco y las luces de la bodega se apagaron. Quedé en completa oscuridad. En ese momento, pensé que no saldría con vida. Tomé mi radio y traté de pedir ayuda, pero solo escuchaba estática. Entonces, las luces parpadearon brevemente y vi algo escrito en el cristal de la cabina. Con letras torpes como hechas con un dedo, decía:
no estás solo. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando allí después de todo lo que había vivido. Sin embargo, el recuerdo de esa bodega aún me persigue. A veces, en las noches tranquilas, tengo pesadillas en las que regreso a esos pasillos interminables y veo esa sombra observándome desde la distancia. Nunca volví a saber de Diego ni del resto del personal, pero recientemente escuché que la bodega cerró. Algunos dicen que fue por problemas económicos, pero otros aseguran que nadie quería trabajar allí debido a las cosas extrañas que seguían ocurriendo. Luis nos mostró lo aterrador que puede ser enfrentarse a lo desconocido en un lugar tan cotidiano como el trabajo. Lo que sigue podría ser aún más impactante. Prepárense, porque las historias no terminan aquí, y lo que viene promete llevarlos aún más profundo en lo inexplicable. ¿Listos? El misterio continúa.